Hola de nuevo compañeros. Hoy os voy a enseñar cómo subirle la tracción magnética a un motor que la tiene muy baja. Vamos a coger un motor RX en este caso, porque como nuestro canal va dedicado a los coches de Scalextric, cogeremos un motor RX. En este caso vamos a coger un RX 81D, que va muy bien, tiene muy buena patada, muy buena velocidad punta, pero tiene una tracción magnética escasa. Como ya sabéis, vais a comprobarlo. Está en frío, no se ha tocado. Y la cara que da a la pista da 5 gramos de atracción magnética. Si le doy la vuelta, porque ya sabéis que siempre hay uno que tiene más, da 6,3. Pero claro, a nosotros nos interesa que la atracción magnética fuerte la tenga justamente por debajo, porque además este motor lleva las pletinas y tiene que estar en una posición concreta, ¿vale? Si no, tendríamos que cortarlo y soldar cables y cruzarlo antes de la guía. Entonces nosotros vamos a intentar conseguir en este vídeo que estos 5,3 suban, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es extraer uno de los piñones. Como este de doble eje, solo vamos a extraer el que nos interesa. En este caso, vamos a extraer la parte opuesta a donde se encuentran los carboncillos, ¿vale? El colector. Entonces vamos a extraer este piñón con un extractor de piñones. Ya sabéis que de estos hay un montón, muchos, de muchos tipos, y nosotros vamos a extraer el piñón, ¿vale? Ok. Vale, ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro piñón. ¿Vale? Fuera. Ok, y ahora vamos a levantar las pestañas que tiene a ambos lados el motor, ¿vale? Como podéis comprobar, tiene una a este lado, ¿vale? Y otra al otro lado, justo donde está el colector. Bueno, pues vamos a levantar la pestaña para poder sacar todo el conjunto. Bien, ya tenemos, y ahora con mucho cuidado tiramos de todo el conjunto, ¿vale? Lo sacamos completamente. Bien, y tenemos una parte del motor que está aquí con el colector y el bobinado, y nos quedamos con la carcasa. Vamos a apartar esto aquí y lo dejamos tal cual. Recordar que esto tiene una posición. Esta mueca que hay aquí en la carcasa, ¿vale? En el protector, tiene que coincidir justo con la patilla que tiene, ¿vale? El plastiquito donde va el colector. Bien. Bueno, pues una vez hecho esto, procedemos a lo siguiente. Ahora, bueno, pues una vez que tenemos todo ya, hacemos lo siguiente. Colocándolo, si miramos la carcasa del motor, esta es la parte que da a la pista y esta es la parte que da arriba. Bien, pues nos vamos a centrar en la parte que da a la pista, ¿vale? La parte que tiene los números que está abajo. En otros modelos, como no tendrá nada indicado por fuera, pues tendremos que buscarlo. Entonces, tenemos que buscar un alambre en forma de U que tiene dentro. En este caso está en ese lado. No sé si lo veis. A ver si... Yo creo que sí se ve, ¿vale? ¿No veis las terminaciones? Aquí se ve. Se ve perfectamente, ¿veis? Ahí que tiene un punto, un extremo y otro extremo. Bueno, pues con el destornillador plano vamos a intentar sacarlo. ¿Desde dónde? Pues fijaros cómo lo voy a hacer. Voy a meterlo aquí detrás, ¿vale? Justo oblicuo. Lo voy a meter aquí, oblicuo, y voy a buscar el extremo del alambre. Una vez que lo encuentro, le voy a empujar, ¿vale? Hacia delante. Vale, para que vaya saliendo. Y como podéis comprobar, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Bien. Cuidado porque esto es lo que mantiene hasta que lo saco. Tenéis que dejar los imanes en el mismo lugar. No los cambiéis, ¿vale? Tenéis cuidado de que no se muevan y se queden exactamente igual. Entonces ya tengo aquí el alambre. ¿Ok? Pues entonces, fijaros lo que voy a hacer con él. Voy a coger y con unos alicates le voy a cortar la mitad.
justo la mitad aproximadamente, ¿vale? Para que lo veáis, justo la mitad. Voy a proceder a cortar los dos, uno y otro, ¿vale? Y ahora lo voy a colocar exactamente en el lugar que estaba. Vigilar que tiene que ser de donde lo hemos sacado, de la parte en este caso donde está el modelo, ¿de acuerdo? Entonces ahora con muchísimo cuidado intentamos meterlo. Esto se nos va a pegar por un montón de sitios, pero bueno, vamos a intentar meterlo con cuidado. Y esto es lo que va a mantener los imanes separados por abajo, ¿vale? Entonces vamos a intentar meterlo. Esto ya es más maña que otra cosa. Bien, ya está encajado. Y ahora le empujo hacia el fondo. Con el destornillador le voy empujando despacito, ¿vale? Hasta... Ahí, cuidado que se mueve la cámara. Hasta el fondo. Y me lo llevo donde estaba, ¿de acuerdo? Donde estaba exactamente. Vale, ahí, ya. Me lo llevo hasta el final. Y perfecto. Compruebo que está todo en su sitio, que están los imanes en su sitio, que no se mueve nada, porque si no, si se moviera algo ahí, o el alambre este con forma de U no estuviese donde tiene que estar, pues podríamos liar ahí una pequeña catástrofe. Pero bueno, no sería para tanto, ¿vale? Bien, ya lo tenemos. Perfecto. Pues entonces ahora lo único que tenemos que hacer es montar el motor. Entonces yo ahora tengo el motor y ahora, como recordáis, tenemos que buscar el lado que teníamos la mueca. Entonces la tenemos aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer es traerlo para acá, ¿vale? Vamos a intentar meterlo en su sitio. Vale, perfecto. Y ahora sí, con muchísimo cuidado, una vez que lo tenemos en su sitio, con muchísimo cuidado, vamos a intentar apretar estas plaquitas, estas pestañas que abrimos antes, ¿vale? Y apretarlas bien, ¿de acuerdo? Apretarlas bastante bien para que se quede todo en su sitio. Apretarla, ya os digo, esto con cuidado. Hay que hacerlo con cuidado porque si no podemos hacer un estropicio en otro lugar. Entonces lo vamos haciendo poco a poco. Bien, esta ya parece que mejor que la otra. Bueno, con cuidado. Tengo que buscar otro soporte porque este soporte para este tipo de cosas estoy siempre tocándolo. Seguimos. Vamos a... Vale, esta ya está. Nos falta esta. Vale. Nos falta esta que la tenemos que meter del todo. Ahora perfecta. Vale, y apretamos muy bien, que no se mueva, ¿vale? Apretamos muy bien. Con cuidado de no haceros daño. Vale. Y ya está esto encajado. Esto se me ha doblado un poquito antes. Lo vamos a poner derechito. Que luego haga bueno, que haga el contacto perfecto. Vale. Bien, esto ya. Perfecto. Vale. Entonces, comprobamos que da vueltas, que no hay nada raro, que está todo en orden. Y ahora lo vamos a dejar que se enfríe unos 4 o 5 minutos, ¿vale? Y ahora comprobamos qué tal está la tracción magnética, si le hemos logrado que suba o no, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo 5 minutos, compañeros. Bueno, compañeros, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis lo que hemos ganado. Tenemos la parte de atrás, ya han pasado los 5 minutos que hemos dejado que enfríe. Todavía debería de enfriar más porque al estar manipulando, pues ha subido de temperatura y ya sabéis que eso se altera. Entonces la parte que teníamos que nos daba
no sé si recordáis que nos daba más o menos eso, estaba en 6 y algo porque ya va enfriando, y la parte que por supuesto daba muchísimo menos de 6, que era la parte que venía el modelo escrito, ¿vale? Fijaros ahora que está en 6,2, ¿vale? Hemos subido a 6,2 de lo que teníamos al principio, ¿vale? Bueno, pues espero que esto haya servido para que podáis, pues bueno, aquellos motores que tenéis que tienen muy poca atracción magnética, por los que los podáis subir un poquito más. Yo he cortado la mitad del alambre, pero podéis cortar más, un poquito más. Tenéis que tener cuidado de no cortar todo, porque si no, los imanes se mueven, ¿vale? Y pueden rozar con el bobinado y entonces ya no funcionaría el motor. Entonces, hacedlo con cuidado. Ir cortando poco a poco hasta conseguir lo que queráis. Esto se puede hacer con todos los motores. Todos los motores que se puedan desmontar, como en el caso de los RX, y los de caja abierta. Lo que pasa es que es un poquito más complejo sacar el alambre que llevan en el lado, ¿vale? Los de caja abierta, los motores de caja larga, pero que están abiertos, llevan el alambre por un lado y por el otro. Y es complicado sacar el alambre, pero una vez que lo sacas, lo cortas y lo introduces, pues ya puedes subir los gramos de atracción magnética. Evidentemente, dicen los reglamentos que no se puede tocar ningún motor. Vale, bueno, si aquí tampoco se está haciendo nada malo, ¿no? O sea, aquí lo que estamos haciendo es dejar un motor en las mismas prestaciones que otro. O sea, que porque si yo tengo un motor que me da 4 Gauss y lo permitido son 6 y todos mis compañeros van con 6 y yo tengo un motor que me da 4, ¿por qué tengo que gastar dinero en comprar un motor teniendo uno que puedo llevarlo y dejarlo exactamente igual que el de mis compañeros? ¿Vale? Y llevarlo al mismo sitio. Entonces, pues yo creo que esto, pues, por lo menos a nivel casero, a nivel de cada club, nosotros, por ejemplo, pues lo vamos a permitir en nuestro club, porque creo que no tiene ningún sentido estar comprando motores porque tenga un motor bueno, que no dé lo que tiene que dar y no vas en igualdad de condiciones, vas por debajo de los demás. Entonces, pues yo creo que lo que hay que hacer es igualar, ¿no? Entonces, como te puede tocar un motor y el reglamento dice que tiene que estar en 6 los motores de caja larga y los RX en 7, ¿vale? Todavía podríamos subir este motor más todavía, ¿vale? Podríamos subirlo hasta los... No sé si se puede cortar más alambre, pero hasta los 6,5 yo creo que sí se podría subir, ¿vale? Bueno, pues espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!